se está luchando para legalizar el matrimonio entre parejas. De hecho, en algunos lugares, algunos estados lo aceptan, del mismo sexo, o sea, parejas del mismo sexo. Pero no solamente, se pretende que estas parejas puedan adoptar niños o niñas sin darles oportunidad a que ellos decidan si quieren un papá y una mamá, o dos papás o dos mamás, sea el caso. Pero eso no es lo triste, hermanos. Se promueve la ideología o la filosofía de género, que enseña que sin importar si naciste niño o niña, tú vas a poder decidir qué quieres ser, niña o niño. Así que estas, diríamos, son las inteligentísimas propuestas por parte de nuestros gobernantes. ¿Y saben por qué? Porque están apartados de Dios, porque no tienen temor de Dios, porque no hay sabiduría precisamente en ellos. Y el resultado, que nosotros gemimos por la falta de gobernantes íntegros y honestos. Pero la Biblia dice, hermanos, que cuando este plan perfecto de Dios se cumpla, cuando Cristo reine, Él reinará con justicia, con rectitud. De hecho, Isaías escribió en el capítulo 9, en el versículo 6, las características del reino de Cristo. Dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le dará estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y el versículo 7 dice, se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Amén. Y saben, esto solamente será posible cuando Cristo reine en nuestras vidas. Porque deben ustedes entender, el que reina en este mundo el día de hoy no es Cristo. Él dijo, el príncipe de este mundo es Satanás. Y todo esto que vemos es precisamente resultado de su influencia, ¿verdad?, que él ejerce sobre aquellos que tienen el poder para gobernar. Pero eso se terminará naturalmente. ¿Para qué nos toca hacer? Miren lo que decía el Señor en el segundo libro de Crónicas 7:14. Si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así que, ¿queremos un país sano? Es más, vamos a pensar, ¿queremos nuestra ciudad sana? Pues esa es nuestra tarea, hermanos. Volvernos a Dios, apartarnos precisamente del pecado, arrepentirnos para que el Señor nos escuche. Y entonces dice que Él va a sanar la tierra. Así que aprendemos esas tres cosas de ese plan. Pero hay una quinta bendición que tenemos también. Dice Pablo que nos ha hecho su herencia. Leamos el verso 11, dice, es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Hemos recibido una herencia. También Pedro dice en su primera carta, capítulo 1, 3 y 4, que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios
levantó a Jesucristo de los muertos, ahora vivimos con una gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Así que Pedro afirma, hermanos, en este pasaje también que tenemos una herencia en los cielos. Pero se da cuenta que no dice en qué consiste esta herencia. Nomás dice, tenemos una herencia y da las características, pero no dice qué es. Hay dos maneras de interpretar esto. Como no dice aquí en qué consiste, algunos interpretan que esta herencia son las moradas celestiales de las cuales habla el Señor en Juan 14, del 1 al 3. Es la vida eterna. Son las coronas que recibiremos, ¿verdad?, al final, cuando el Señor nos recompensa. Pero yo creo que ya es algo mucho más, hermanos, cuando Pablo y la palabra de Dios nos habla de esta herencia. Yo creo que es mucho más. Déjenme usar un ejemplo. Cuando Moisés sacó, hermanos, a Israel de Egipto, por mandato de Dios, naturalmente, antes de que entraran a la tierra prometida, Dios les dijo de qué manera deberían de repartirse la tierra. A cada tribu se le iba a otorgar un lugar para que pudiese tener su hogar, pudiese sembrar, pudiese hacer todo. Pero hubo una tribu a la cual no se le dio tierra. Yo no sé si alguno de ustedes sabe cuál tribu. A ellos no les dieron tierra. A la tierra de Leví, o la tribu de Leví. Miren lo que dice Deuteronomio, precisamente 8 y 9 dice: en aquel tiempo el Señor designó a los de la tribu de Leví para que se encargaran de llevar el arca del pacto del Señor y estuvieran delante de él para servirlo y pronunciar bendiciones en su nombre. Esas son las responsabilidades de ellos hasta el día de hoy. Es por eso que la tribu de Leví no posee ninguna parte ni porción de la tierra como las demás tribus israelitas. El propio Señor es su herencia preciada, o es su posición, como quieran ustedes llamarla, tal como el Señor Dios de Israel le dijo a los levitas. Yo no sé, hermanos, cuál es la herencia que usted le va a dejar a sus hijos, ¿verdad? No sé si ya tiene un cuentón allí en el banco, ¿verdad? No sé, pero ¿no sería maravilloso que Dios fuera su propia herencia? Porque desde que Cristo vino, hermanos, y nos acercó a Dios, usted y yo como hijos de Dios representamos precisamente a la tribu de Leví. Pues Dios nos ha elegido entre muchos para que nosotros hagamos las mismas cosas que hacía la tribu de Leví. Es decir, servir, ministrar en su presencia y proclamar todas las bendiciones que Él nos da. Es un privilegio. De hecho, si ustedes van, el apóstol Pedro dice que el Señor nos hizo un pueblo de reyes y sacerdotes. Y precisamente los sacerdotes provenían de la tribu de Leví. Eran los que ministraban en el templo y en la presencia de Dios. Y ese es precisamente el privilegio que tú y yo tenemos el día de hoy. Así que nuestra herencia es Dios mismo. Amén. Por eso Leví dice: ustedes no tendrán porción o herencia con sus hermanos. El Señor es su herencia, ¿verdad? Esto quiere decir, hermanos,
que es una gran bendición. ¿Cuál es la herencia que tenemos que no se marchita? Es Dios mismo. Yo no sé, en el primer mensaje, cuando hablamos de en qué consistía la vida eterna, yo no sé si ustedes recuerdan, le dijimos que era la vida misma de Dios compartida con nosotros. No es solamente tener una casa ahí, ¿verdad? Y pasarnos todo el tiempo aburrido. No, es la vida misma de Dios. Por eso es una vida perfecta, plena, ¿verdad? En la cual disfrutaremos por siempre. No tendremos como el día de hoy, ¿verdad? Hay cosas que sí en su momento son interesantes, las disfrutamos, pero luego ya se le quita el chiste, ¿no? No, como que ya pasan a otro nivel, ya no las disfrutamos. Eso no será en el caso precisamente de la vida eterna. Porque la vida eterna es la vida misma de Dios. Comparte, hermanos, su propia vida con nosotros. Por eso es interesante que también diga la palabra que nuestra herencia es Dios mismo. Quizá esto lo podamos entender un poquito más. Cuando el Señor Jesucristo oró en el capítulo 17 de Juan, dice bien las veces que Él menciona esta frase, los que me diste. En 6 ocasiones, en el versículo 2 dice, les di vida eterna a los que me diste. En el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. En el verso 9, yo te ruego por los que me diste. En el verso 11, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Verso 12, a los que me diste, yo los guardé. En el verso 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, ellos también estén. Es decir, en Cristo sí tenemos una herencia, como dice Pedro. Pero en Cristo también somos una herencia. Déjeme decírselo de esta manera. Jesús es el regalo del amor del Padre hacia nosotros. ¿Están de acuerdo? Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida. Pero también nosotros somos el regalo del amor del Padre hacia su Hijo Jesucristo. Porque Él entregó su vida y pagó por nuestro rescate. Así que Cristo es nuestra herencia y nosotros somos la herencia de Cristo. ¿Verdad que a veces nos olvidamos de este privilegio? Ahora, Cristo es la herencia que Dios tiene para ti. Ahora pensemos, ¿cuál es la mejor herencia que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos cuando ya no estemos aquí? Creo que la mejor herencia, hermanos, que podemos dejarle a nuestros hijos es una sólida fe en Cristo Jesús. Está bien, el dinero es bueno, los terrenos, las casas, el negocio que tienen allí, ¿verdad? Es bueno dejárselos. Pero esas cosas se terminan, se acaban. Pero el Señor permanecerá para siempre. Amén. Y fíjense bien cómo a veces nos afanamos, sí, pues qué bueno, hay que en bienes materiales queremos dejar a nuestros hijos bien protegidos. Es más, hasta vamos y hacemos un testamento, que no es malo, es sabio, ¿verdad? Si ya empezamos a acumular años, es sabio dejar no problemas a nuestros hijos, ¿verdad? Sino dejar bien definidos. Eso es bueno, pero no es solamente lo que ellos necesitan. Ellos necesitan un buen cimiento, ¿verdad? Sobre lo cual ellos puedan estar firmes cuando ellos experimenten los problemas propios de la vida, cuando ellos enfrenten las adversidades, cuando ellos estén en medio de las tribulaciones. Ellos necesitan tener algo sobre el cual permanecer firmes y mantenerse allí. Y lamentablemente a veces no lo pensamos así.
Por eso es que de repente decimos, "Ay, está bien, hijo, quédate, haz tu tarea, no vayas ahora a la reunión". Cuando Dios hace lo contrario, no, mijito, si algo necesitas para que te salga bien la tarea, es precisamente la ayuda de Dios. Y Dios debe estar en primer lugar, antes que tu estudio, antes que tu tarea, Dios debe estar en primer lugar. Debes aprender eso. Pero nuestra mal enfoque de las cosas nos hace a veces, bueno, sí, es bueno dejarle una educación a nuestros hijos, muy bueno, pero si no le dejamos una fe firme, hemos fallado. Sexta bendición, hermanos, versículo 13, nos ha sellado con su espíritu. Dice, y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo Jesús, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. En el tiempo de Pablo, hermanos, los sellos se utilizaban para garantizar quién era el dueño de algo, pero también para garantizar el contenido o la autenticidad de algo. Así que Pablo toma el ejemplo de lo que hacían los reyes, los emperadores de aquel tiempo, cuando decretaban algo importante, ¿verdad? Algo valioso. Cuando ellos decretaban algo, ¿verdad? Lo escribían en un decreto y luego lo sellaban. Generalmente revestían cera, ¿verdad? Y luego ponían el sello, o a veces era un anillo el que representaba, ¿verdad? Entonces, eso hacía que ese documento fuera oficial. Cuando miraban ese sello, sabían que provenía del rey. Así que se lo entregaba al emisario y él lo llevaba a su destinatario. Así que Pablo toma esto, ¿verdad?, de lo que se hacía en aquel entonces, y él dice, ¿verdad?, que Dios, como rey, ha puesto su sello sobre usted y sobre mí. Y ese sello es el Espíritu Santo. Amén. Y este sello, hermanos, nos asegura tres cosas. Si tenemos este sello de Dios, número uno, somos propiedad de Dios. Porque el rey no ponía su sello sobre cualquier cosa, hermanos, solamente sobre aquello que era suyo, aquello que le pertenecía. Porque el sello le da un valor incalculable a cualquier cosa sobre la cual estaba ese sello. ¿Y sabe qué? Muchos cristianos van por la vida con una carencia tremenda, ¿verdad?, de valía, sintiéndose o viéndose y llamándose a sí mismo como basura, como un error, como una equivocación. ¿Y saben por qué? Porque no entienden que Dios ha puesto su sello sobre ellos y que para Él su vida tiene un valor incalculable. Así que si algo nos hiciera palpitar fuerte el corazón cada mañana, es saber que somos propiedad de Dios, que somos parte de su pueblo y que Él te da un valor incalculable. Y la prueba es el sello que te ha puesto, que es el Espíritu Santo. También ese sello, hermanos, nos asegura que somos protegidos por Dios. Cuando alguien veía el sello del rey sobre un documento, era como ver al rey en persona. El sello mismo representaba al rey y toda su autoridad. Por lo tanto, no había persona que se atreviera a romper el sello o dañar el documento sobre el que estaba posado el sello, porque eso significaba perder la vida, ¿verdad?, si lo hiciera. Aunque en la vida podemos experimentar muchas cosas malas, y diríamos hoy más que
que hace algunos años